Muy buenas tardes, mi nombre es Omar de Mora Chacón. El tema a tratar el día de hoy es sobre la preparación de minerales. Método de reducción de tamaño. Análisis granulométrico. Es un procedimiento que se utiliza para determinar la distribución de tamaño de las partículas a través del tamizado, ensayo de granulometría. Determinación de la granulometría. Tamizado. Se aplica principalmente a gravas y arenas. Tamices con abertura desde 50 milímetros, malla número 2 pulgadas hasta 0,075 milímetros, malla número 200. Hidrómetro. Determina la distribución de tamaños de partículas finas, limos y arcillas, menores a 0,075 milímetros o tamiz número 200. Proceso de conminución. El primer proceso que se debe realizar, que consiste en la reducción del mineral. Es una operación donde el mineral es sometido a una reducción de tamaño. Se debe realizar dos pasos separados pero relacionados, que es la trituración y la molienda. Trituración es la primera etapa y consiste en la operación reductora de tamaño de la roca. Dicho material es enviado desde la mina a través de camiones hasta la alimentación del equipo. En la trituración se aplica reducciones hasta alcanzar alrededor de 25 milímetros. Relación de reducción. Es el tamaño en que una trituradora descompone el material de alimentación. La relación de reducción es una trituradora indica el tamaño del material que se puede introducir en la trituradora para que se descomponga en los tamaños deseados. La relación de reducción para trituración nos brinda información importante sobre tan grande o grueso puede ser el material que la trituradora puede procesar o qué tan fino o pequeño será el resultado o producto. Por ejemplo, una relación de reducción 6:1 significa que una trituradora se puede ingresar trozos o partículas de 6 pulgadas y poderlas reducir a 1 pulgada. Equipos de reducción de tamaño. Es la maquinaria industrial utilizada para triturar, moler o cortar sólidos, transformando grandes masas de roca en partículas más pequeñas, gruesas, finas o ultrafinas, mediante fuerza de impacto, compresión o cizalla. Los equipos de reducción de tamaño son trituradoras, molinos ultrafinos y máquinas cortadoras. Las trituradoras son máquinas de baja velocidad para la reducción de tamaño de grandes cantidades de material. Los molinos consisten en reducir el material a partículas más finas, como decir ya polvo. Molinos ultrafinos son equipos que reducen los sólidos a partículas muy finas, de 0,02 milímetros a 0,01 milímetros, es decir, de 1 a 20 micras. Y máquinas cortadoras son equipos industriales especializados, comúnmente si consiste en una sierra diamantada de gran tamaño, diseñada para extraer, cortar y dimensionar rocas duras como el mármol y el granito. ¿Qué factores son importantes para controlarla en la trituración? La humedad. Si el mineral tiene un rango de humedad de 2 a 4%, la fragmentación es efectiva. Si excede ese rango de humedad propia, perjudicará la operación, lo que comúnmente se llama apelmazamiento. Forma de la partícula de mineral. Si son formas redondeadas o triangulares, la fragmentación se realiza con facilidad. Lo que ocurre con las formas planas, ya que pueden ser capaces a pasar libremente entre mandíbulas y no ser trituradas.
Clasificación de los equipos de trituración. Se clasifican de acuerdo al tamaño de material. Trituración primaria, reducción de 30 y 20 pulgadas a 6 pulgadas. Trituración secundaria, reducción de 6 pulgadas a 3 o 2 pulgadas. Y trituración terciaria, reducción de 3 o 2 pulgadas a 25 pulgadas, a 0,25 pulgadas. Clasificación por mecanismo de fuerza. Compresión, se utiliza equipos como el mandíbula, conos giratorias, impacto, martillos, impacto horizontal y vertical, atrición, cinchallamiento, los rodillos. Clase de trituradoras. Trituradoras de mandíbula y o quijada. Está compuesta por dos superficies casi verticales que se llaman muelas y funcionan como una mandíbula. Una de las muelas es móvil y la otra es fija. Es el método más práctico para partículas grandes. Se produce la fractura por compresión. Trituradoras giratorias y cónicas. Se caracterizan por una aplicación de fuerza a baja velocidad a partículas que se encuentran entre una superficie fija y una superficie móvil, ambas con la forma de un cono invertido. Las rocas son trituradas cuando las dos superficies se encuentran. La fragmentación es por aplastamiento o compresión. Trituradora de rodillos dentados y lisos. Cuentan con dos rodillos que giran en un sentido diferente, a velocidades iguales o diferentes, de 50 a 800 revoluciones por minuto. Los cilindros van provistos de una camisa lisa, acanaladas, dentadas, construidas en acero muy duro. El material se tritura por compresión y cizallamiento entre las dos superficies. Trituradoras de impacto. Es un rotor giratorio que lanza el material contra las placas de choque. Es un equipo de alta eficiencia que utiliza energía cinética para romper materiales de dureza media y baja mediante impacto de alta velocidad, produciendo productos finales con forma cúbica. Se utiliza comúnmente para triturar materiales como la piedra caliza, el carbón y el yeso. ¿Cómo determinar la capacidad de las trituradoras? Se refiere a la cantidad de volumen o masa de material triturado que producirá por unidad de tiempo de operación. Capacidades de las trituradoras de mandíbulas, T, que es la capacidad de toneladas hora, que es igual a 0,6, que es un coeficiente, un factor constante, por LR, que es la longitud de la abertura, lo largo que tiene el área móvil de la mandíbula, y SO, abertura, descarga de posición abierta, que es ya cuando el material tritura por donde sale en la parte de abajo de la trituradora de mandíbula. Molienda, molino de bola. Son molinos cilíndricos de forma horizontal, poseen en su interior bolas de acero al cromo. Se utilizan bolas ya que resisten mejor a los choques o impactos y la fricción dentro del molino. Su tamaño, el tamaño de la bola varían entre 0,5 pulgadas y 5 pulgadas. Molino de barras. Son parecidos a los molinos de bola. En su interior hay barras cilíndricas de acero. Los tamaños de las barras o el diámetro van de 0,5 pulgadas a 4 pulgadas y contienen las barras tienen un largo promedio de 3 metros. Este molino se utiliza para molienda gruesa. Molino semiautógeno. Es un equipo que utiliza el propio mineral grueso como principal medio de molienda, completando con una pequeña cantidad de bolas de acero. Esto sirve para reducir el tamaño de los minerales duros, reduce el tamaño del mineral mediante impacto y fricción de desgaste entre partículas. Molino autógeno. Es aquel que utiliza como molienda el propio material. Consiste en un tambor giratorio de gran diámetro y longitud reducida,
ideal para minerales de dureza moderada. Estos molinos nacen de la necesidad para reducir los costos tanto de operación como los de mantenimiento de los molinos. Y reduce el tamaño de mineral mediante impacto. Molienda de circuito abierto. Es un proceso de reducción de tamaño donde el material pasa por el molino una sola vez sin clasificación posterior ni recirculación. Es ideal para obtener partículas gruesas entre 1 y 3 milímetros. Sirve para obtener materiales homogéneos o cuando se busca simplicidad operativa. Produce menores costos iniciales y alta capacidad de producción. Molienda de circuito cerrado. Es la existencia de un flujo de material entre el clasificador y la conminución, trituración o molienda, que circula a través de ellos en un circuito de salida y retorno. Es un sistema de circulación interno cerrado, produciendo una carga circulante entre ambos equipos y obteniendo partículas muy finas. Clasificación de minerales. Clasificación volumétrica. Se utiliza un obstáculo físico para realizar la selección. Mallas, barrotes, espaciados, chapas perforadoras. Es un proceso de separación por tamaño, granulometría, que organiza el material en grupos definidos para optimizar la trituración y concentración. El objetivo mejora la eficiencia en el beneficio de minerales, permitiendo un tratamiento adecuado en las etapas de molienda y concentración. Clasificación isodrómica. Utiliza el principio de arrastre de partículas por un fluido que tiene un movimiento respecto al desplazamiento de las partículas a clasificar. Interviene en la clasificación, además del tamaño, la densidad del material, la forma de la partícula y el tipo de superficie, entre otras. Su principio utiliza el movimiento de la partícula respecto a un fluido, agua o aire, para separarlas por equivalencia. Principio de la clasificación de los minerales. Selección por tamaños. Una partícula sólida caerá en el vacío con una velocidad que aumenta de forma indefinida e independiente de la densidad y el tamaño de la misma. En un medio viscoso como el aire o el agua, estas partículas que caen van a sufrir una resistencia al movimiento que va a aumentar con el aumento de la velocidad. La naturaleza de la resistencia del descenso de la partícula depende de la velocidad del descenso. Al cabo de un tiempo de caída, se va a llegar a un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza de la resistencia del fluido. Equipo de clasificación. Cribas fijas, parrillas. Se emplean en clasificaciones gruesas y muy gruesas, de más de 60 milímetros. Los barrotes de acero están dispuestos longitudinalmente al sentido de la marcha de la carga o de la alimentación de la parrilla. Rejillas se emplean para clasificaciones entre 1 y 4 milímetros. Puede diseñarse para 0.1 milímetros y trabaja normalmente en número. La rejilla puede ser curva o plana. Los barrotes se disponen transversales al flujo de la alimentación y suelen diseñarse de forma de troncos de pirámide para evitar el atorramiento. Chapa perforada. Están constituidas por unas chapas perforadas unidas a un marco y se montan con una cierta inclinación, así como se observa aquí en la imagen. Cribas móviles. Cribas vibratorias. Se criba utilizando la fuerza de movimiento generada por un motor vibratorio. Las cribas vibratorias más utilizadas en minería son las circulares y las lineales. Cribas de movimiento lento, formadas por barrotes, cadenas o discos, son poco utilizadas como cribado propiamente. Cribas de sacudidas o cribas de choque. Actualmente
con poca, se utilizan, no son tan utilizadas por su baja frecuencia, ya que van de 500 a 1000 revoluciones por minuto. Equipo de clasificación. Trómeles o tromeles. Es una criba cilíndrica giratoria perforada ligeramente inclinada. El material se alimenta por un extremo del cilindro y el material de tamaño inferior cae a través de la superficie de cribado, mientras que el de tamaño superior se transporta mediante el movimiento giratorio por la pendiente hasta el extremo de descarga. Los trómeles son relativamente baratos, tienen menor capacidad y son susceptibles a un desgaste más rápido. Clasificador hidráulico. Separa partículas sólidas minerales suspendidas en agua, clasificándolas por tamaño o densidad según su velocidad de sedimentación. Resultan ser los más adecuados para separar partículas pequeñas, molienda fina menores de 600 micras. Se caracterizan por tener bajo costo de capital y de instalación. Hidrociclón es un dispositivo de separación de forma cónica en donde se produce una fuerza centrífuga debido a una entrada tangencial de la alimentación. Gracias a este movimiento, las partículas gruesas se precipitan de forma natural por gravedad en la punta del cono. Por lo contrario, las partículas finas ascenderán a una trayectoria liquidal evacuando el hidrociclón. Aquí se puede observar en imagen. Por gravedad y por partículas más gruesas van hacia el fondo y las más livianas van hacia la parte superior del hidrociclón. Hidrometalurgia se define como una rama de la metalurgia extractiva que emplea soluciones acuosas, ácidas, básicas o neutras para lisiviar y recuperar metales valiosos de menas y concentrados. Se utiliza la pila de lisiviación, celdas de flotación para poder recuperar materiales valiosos o concentrados. Muchas gracias por su atención.